darles la bienvenida a todos y a todas los que se están conectando. Es una alegría enorme estar juntos, aunque no los vemos, pero en este momento igual de alguna forma se siente que estamos acá, ¿verdad? Así que desde la IES, desde la Sociedad Internacional de Ecopsicología, darles la bienvenida y agradecerles por estar atentos, atentas, tratando de reflexionar de este tiempo tan importante que nos toca vivir, que de alguna manera sentimos que en la ecopsicología tenemos algo para compartir, ¿verdad? Algo que nos parece importante sacar de nuestro corazón y compartir con las personas, bueno, que tienen interés en esta mirada. Entonces, agradecerles porque nos escuchen. Y en esta ocasión, en este ciclo, ¿verdad?, de perspectivas ecopsicológicas del COVID-19, vamos a tener a dos personas muy lindas que acá están viendo en la pantalla. Tenemos a Flor Roura Morales, de México, la representante de México, y tenemos, después los voy a presentar así un poco más seria cuando vayan a entrar a sus presentaciones, y tenemos a Marco Aurelio Bilibio, de Brasil, representante de Brasil, y actual presidente de la IES. Es un honor tenerte, Marco. Y el tema que ellos van a estar tratando para nosotros es el florecer espiritual durante y después de la pandemia. Es un tema bien importante. Entonces, pero primero les quiero contar un poquito de qué es la IES. Quizás algunos ya saben. La IES es una organización internacional sin fines de lucro que comenzó su funcionamiento por allá, por el año 2005, ya tenemos unos cuantos años. Antes se llamaba Sociedad Europea de Ecopsicología, pero resulta que nos fuimos expandiendo por todas partes del mundo y hoy somos Sociedad Internacional, tenemos nuestra sede en Suiza, y en este momento, entre representaciones y candidatos, somos 22 países. Estamos creciendo, hay mucho interés en esto, ¿verdad? Y cada representante, cada país va desarrollando la ecopsicología en su propio espacio, a su manera, con, ¿verdad?, un marco teórico, con una formación. Hay varios países que tienen una escuela fundada, ¿verdad? Y pero cada país es distinto, ¿verdad? Cada región es diferente. Entonces nosotros creemos mucho en eso, porque la Tierra es tan vasta, ¿verdad?, tan bella, tan diversa. Entonces la ecopsicología mira esa diversidad, la toma como parte de la grandeza de la naturaleza y la pone en juego así en nuestra difusión de la ecopsicología. Entonces, más tarde les voy a contar un poquito más, vamos a ver un poquito de la página web de nuestra organización, pero yo creo que ya estamos a tiempo de comenzar, ya deben de haber llegado unos cuantos y unas cuantas de los que tenemos invitados para hoy. Entonces, voy a presentarlos más formalmente a estos dos maravillosos expositores. Vamos a tener primero a Flor Roura Morales. Voy a abrir acá para no equivocarme, para no hacer lío. Flor Roura es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, diplomada en Psicología Transpersonal y actualmente cursando la certificación IES, de la cual forma parte desde el año 2008, es representante de México desde el año 2008. Terapeuta con enfoque humanista y creadora de naturaleza humana. Y voy a presentar a Marco, más formalmente. Es psicólogo clínico, máster en Psicología Clínica y Cultura y doctor en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Brasilia, pionero en la introducción de la ecopsicología en Brasil, presidente de la Sociedad Internacional de Ecopsicología, IES, director del Instituto Brasileño de Ecopsicología, IBE.
Entonces yo voy a ser su anfitriona, sus anfitrionas, soy Teresita Domínguez de Uruguay. Entonces lo que les vamos a pedir es que durante la presentación pueden haber preguntas, comentarios. Les vamos a pedir que por favor los escriban en el chat en mayúsculas, así son fáciles de identificar. Los saludos en minúscula, hola, ¿cómo están? Todo eso en minúscula. Las preguntas, comentarios, por favor, en mayúscula. Así las podemos identificar, las vamos a leer al final y los expositores van a tener la posibilidad de contestar. Entonces van a estar ellos conversando para nosotros durante 20 minutos, yo les voy a hacer sonar un gong ahí a los 10 y después a los 5 para hacerles acordar. Entonces vamos a tener con todo el honor y con todo el gusto las ganas así de escuchar a Flor. Adelante, Flor, te escuchamos. Muchas gracias, Teresita. Pues voy a compartir mi pantalla para comenzar. Bueno, pues como Teresita ya les comentó, esta presentación la hemos llamado Florecimiento Espiritual durante y después de la pandemia. Y básicamente es de mi parte una reflexión. Es una reflexión y a la vez una propuesta. Y ahorita vamos a ver sobre qué versa la propuesta. La reflexión tiene que ver con esto que vamos a ver ahora y que no es nada grato, pero que tristemente llamamos o hemos llamado todo este tiempo la normalidad, ¿no? Nosotros acá en México seguimos en estado de confinamiento, probablemente algunos de ustedes ya no lo estén o estén, digamos, con un confinamiento un poco menos estricto, pero nosotros seguimos en estado de confinamiento y se habla mucho del regreso a la normalidad. Y yo cuando escucho esta palabra, la verdad es que me asusto, porque bueno, esto que tenemos aquí en la pantalla es parte de lo que nosotros llamamos normalidad. Estamos viviendo como planeta y lo habíamos venido viviendo desde hace ya bastante tiempo atrás, estados fuertes tanto en la parte de las personas como en el planeta en sí. Tenemos muchísima migración forzada por acá en Latinoamérica y en algunos otros países de África hacia Europa. Tenemos destrucción de todo lo que nos rodea, de los bosques, de las montañas, una matanza impresionante de animales en algunos casos y en algunos países de manera indiscriminada. Y bueno, ¿qué decir del clima social? En algunos países como el nuestro, en México, en donde el crimen organizado se ha incrementado de una manera terrible y donde desgraciadamente nos hemos acostumbrado a llamar a esto normalidad, ¿no? Ya vivimos con ello y recordemos que la normalidad pues es lo más frecuente, pero esto no quiere decir que esté bien o que sea un estado que favorezca la salud. Por acá también tenemos, bueno, toda la parte del aislamiento. La tecnología, sobre todo en esta época, ha sido para nosotros un recurso fabuloso, porque mientras hemos estado en confinamiento podemos estar en contacto con los demás. Ahorita vemos, no sé, 40 personas de diferentes lugares, de diferentes países, pudiendo compartir un mismo espacio y eso es maravilloso. Pero la tecnología como único recurso, pues tiende a aislarnos muchísimo del allá afuera. Entonces, este estado de aislamiento pues, nos ha traído una herida bastante grande y aquí voy a tomar un primer autor que es Daniel Taropio, él es argentino, y él nos plantea en un libro que se llama El vínculo primordial, nos plantea algo que él le llamó la herida básica. Esa herida básica, dice él, es una herida que traemos todos los seres humanos contemporáneos porque hemos sido herederas de una cultura que ha perdido la conciencia de su pertenencia al todo y evidentemente de su pertenencia a la naturaleza. Él lo que comenta es que a partir de nuestros modos de vida modernos, a partir de la revolución industrial, hay autores que dan otras causas anteriores, probablemente el dejar de ser nómadas y estar ya arraigados en un pedazo de tierra y comenzar con la agricultura y todo esto,
nos ha convertido en seres que fuimos arrancados de la naturaleza, que fuimos separados de la naturaleza. Y esto nos ha traído un estado de alienación, es decir, un estado de separación, una soledad existencial profunda, y entonces esto se ha convertido en un vacío interior que hemos intentado llenar de muchísimas maneras, sobre todo a través del consumo y de muchas otras cosas que vimos en el inicio. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de la charla? Pues proponer el ejercicio y el redescubrimiento de la espiritualidad como una emergencia de vida. Esta frase la encontré en la página de unos jesuitas en España y la verdad es que me hizo muchísimo sentido, por eso decidí ponerla aquí. ¿Por qué como emergencia de vida? Pues porque si nosotros no comenzamos a reconectarnos de dentro hacia afuera, no va a haber ningún cambio realmente. Ahorita vamos a ver, la pandemia nos ha traído, entre muchas cosas que nos han sido complicadas, ¿no? Aparte de la enfermedad y todo lo demás, nos ha traído un sentir de conexión. Ahorita vamos para allá. Pero esto verdaderamente no lo podemos recuperar y no lo podemos fundamentar en nosotros, si no es a partir de un verdadero contacto con nuestra área espiritual. Y esta área espiritual es una experiencia. La ecopsicología se nutre de varios enfoques teóricos, aunque es la experiencia la que verdaderamente nos da esta sensación de conexión y de integración con la naturaleza. El año pasado, los que pudimos acudir, fue una gran fortuna el poderlo hacer, ¿no? En aquel momento ni siquiera nos imaginábamos que todo esto venía este año. Estuvimos en España en septiembre del 2019, ya va a ser un año, parece mentira, y el título del congreso fue Somos Naturaleza, porque así es, pero parece ser que nuestro sentir y nuestro diario vivir lo hemos olvidado. Algo ha pasado que nos hemos olvidado de ello. Y ya decíamos, el modo moderno, al que llamamos el modo moderno de vida, pues nos ha impedido tener esa conexión profunda con la naturaleza y con el planeta y con todos los seres que en él habitamos. ¿Qué nos ha mostrado esta pandemia? Les decía hace un momento. Bueno, creo que como primer punto, esta sensación de interconexión, de que estamos formando una sola unidad de vida, no solo humana, sino formamos una red de vida completa. Y otra cosa que creo que es bastante interesante de recuperar es la regeneración de la vida. El cómo mientras nosotros hemos estado en estado de confinamiento, los animales viven, han regresado a sus antiguos territorios, las aguas se han limpiado en algunos lugares, ha disminuido el ruido, ha bajado el nivel de contaminación en las ciudades. En fin, la vida se ha regenerado a partir de que nosotros estamos en ese estado de confinamiento. Pareciera que hubiéramos tenido que hacer una pausa para darnos cuenta de esto. Y entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta en sí? Vamos a pasar a ella. De aquí en adelante voy a comenzar a tomar algunas ideas de la parte de la ecopsicología y también de mis grandes maestros que aquí están, algunos de ellos conectados, Teresita, Marco, mis maestros de Coru, Marcela y algunos otros. No quisiera nombrarlos porque por ahí algunos se me va a ir, pero todos ellos, de ellos he podido aprender. Una primera idea que me pareció muy importante recuperar es de un filósofo jesuita a mediados, principios del siglo pasado, y él es Teilhard de Chardin. Él es francés, fue francés, y él lo que nos dijo es que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino somos seres espirituales viviendo en un cuerpo, en una experiencia humana. Pero además, dentro de toda su investigación y dentro de toda la filosofía que él postuló, también nos dijo que no había posibilidades de evolucionar si no era en asociación con los demás.
Y estos demás incluye, por supuesto, a cualquier grupo humano y también a todos los seres vivos del planeta, a todos los seres del planeta. Y aquí, a propósito, puse la foto de este ser originario maravilloso, porque esto las culturas milenarias originarias de nuestros pueblos lo saben desde siempre. Esto para ellos no ha sido un descubrimiento, esto ha sido su forma de vida. Entonces también son nuestros grandes maestros de cómo estar y cómo convivir y cómo estar unidos a la naturaleza. La propuesta entonces, decíamos, es regresar a esta espiritualidad, a esta dimensión espiritual que tenemos todos los seres humanos. Y me gusta mucho aquí recuperar la palabra, la raíz de la palabra espiritualidad, que viene de una raíz grecolatina y que significa viento o respiración. Esta palabra spiritus en latín es lo que le podemos llamar el viento del universo, el viento de Dios, es decir, lo que nos une a la vida, nuestra esencia más fundamental. Para aquellos que no crean en la existencia de un Dios, simplemente es el universo, el todo, se le llama el gran espíritu. En todas las culturas se le llama de distintas maneras, pero la noción es la misma. Es este gran todo que nos une. Para experimentar, porque eso sí es una vivencia, esto no es con el pensamiento, no es con la mente, es una vivencia. Entonces es necesario darnos un viaje hacia adentro. Y Eduardo Galeano decía que esta es la era del envase, ¿no? Es la era en donde todos vivimos en el afuera. Entonces habría que empezar un emprendimiento hacia adentro para volver a reconectar con esa espiritualidad y entonces sí poder tener una verdadera transformación, lo que le llaman una conversión en la parte espiritual, en cualquier espiritualidad, en el ejercicio de la espiritualidad, para entonces poderla llevar hacia afuera. Si esto no ocurre en nuestro interior, difícilmente allá afuera las cosas se van a mover y van a cambiar. La espiritualidad entonces nos reconecta. ¿Y con qué nos reconecta? Pues con la experiencia. Con la experiencia, con la intuición, ya decíamos, no es un conocimiento adquirido desde la parte mental. Sabemos que en la occidentalidad, en nuestras culturas occidentales, le damos un gran peso al pensamiento, pero es precisamente el pensamiento que nos sirve para otro tipo de procesos, lo que de repente nos estorba para conectar con esta noción y con esta idea de pertenencia totalmente a la naturaleza, de que somos naturaleza. La naturaleza entonces se convierte a partir del ejercicio de la espiritualidad en la gran maestra. ¿Y cómo se convierte en la gran maestra? Pues a través de sus propios procesos. Ya lo vimos en la pandemia, cómo tiene este mecanismo de abrirse paso y la vida siempre se va a abrir paso. En los movimientos lentos, en el silencio, en la paz de la naturaleza, pero también en sus movimientos caóticos y transformadores. Y aquí voy a tomar una frase de mis maestros de Koru, que me encantó, que dice, hay que dotar de espíritu a la experiencia. Es decir, todo lo que vamos viviendo, poderlo vivir y experienciar a través de esta espiritualidad. Y entonces aquí voy a tomar dos conceptos fundamentales de la ecopsicología y el primero de ellos es el inconsciente ecológico. Tendríamos que volver a reconectar con ese inconsciente ecológico. Esto lo postula Rosa, que en los 90s, y él lo que dice es que todos los seres humanos compartimos esa pertenencia a la naturaleza, que lo traemos aquí como parte de nuestro ser fundamental, pero que nuestro modo de vida occidental simplemente ha hecho que se nos olvide, pero existe ahí en nuestro inconsciente y esto es una maravillosa noticia. Lo que tenemos que hacer es reactivarlo a través del ejercicio de la espiritualidad en y con la naturaleza. Y por otro lado, hablamos de la idea de la biofilia, que es hermosa. Esta biofilia, también por ahí en los 80s, Edward Wilson la recupera. Parece que el primero que la utiliza como término es Erich Fromm en la psicología humanista.
Y él lo que nos dice es que esta biofilia es la tendencia y el impulso hacia la vida que tenemos todos los seres humanos, y que esto nos hace ser seres funcionales, conscientes, integrados y seres sanos, en donde nosotros pertenecemos a la naturaleza y vivimos como un todo en la misma. Y ya para terminar entonces, bueno, ¿cuál sería el fruto si nosotros regresamos al ejercicio de la conexión a través de la espiritualidad? Pues entonces sí, construir una nueva normalidad, que esta es verdaderamente la propuesta que queremos hacer con esta ponencia. El poder construir esta normalidad a partir de una transformación. Pero esta transformación no va a ocurrir de afuera hacia adentro. Si nosotros estamos esperando que las cosas allá afuera cambien, esto difícilmente va a ocurrir. ¿Qué es lo que sí puedo hacer y lo que sí tengo en mis manos? Pues provocar este estado de armonía interior a través de este viaje interior, precisamente. Y aquí voy a tomar la frase de Teresita Domínguez, que es nuestra anfitriona el día de hoy, y ella tiene un libro hermoso que se llama Así como adentro, afuera. Así como yo esté adentro, mi estado interior, lo voy a reflejar en mi afuera, en mis relaciones y en mi conjunción con la naturaleza. Y entonces aquí sí podríamos hablar de una regeneración, podríamos hablar de este volver a nuestra madre tierra. Y quiero terminar con esta frase que me pareció muy linda de compartir, que dice: sanar la tierra y purificar el espíritu son para nosotros una misma tarea. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla para darle paso a Marco. Permíteme un segundo, Marco. Gracias, Flor. Adelante, Marco, te escuchamos. Sí, qué bellísima presentación, Flor. Me ha tocado mucho escucharte y hago mías tus palabras y tu ponencia, y me da oportunidad de ir adelante compartiendo una reflexión eh, sobre, primero de todo, el papel de la espiritualidad en nuestras vidas, ¿no? Cuando miro a esta cuestión de la espiritualidad, la primera cosa que me inspira es que trátase de un gran orden que está en el cosmos, que está en los ecosistemas, que está en nuestro cuerpo, que está en nuestra psique. Y esta gran orden, esta sabiduría cósmica, que se puede también llamar de una sabiduría divina o de una sabiduría ecológica hasta, regula todos los procesos. Y creo que para nosotros comprenderla, sentirla y ponernos en línea con esta sabiduría mayor tiene completamente a ver con lo que es la espiritualidad. Pero la espiritualidad es como el núcleo central de la psique, ¿no? Es el núcleo organizador del cosmos en nosotros, organizando también nuestro funcionamiento psíquico. Y como es en el núcleo, está en el núcleo de este funcionamiento, guarda todas las potencialidades del universo, ¿no? Entonces, hacer conexión con la espiritualidad es hacer conexión con esta unidad, esta interconexión, esta interdependencia, este orden que hace con que las cosas funcionen en armonía. Y es tan central en nuestras vidas, que no hay ninguna cultura que no tenga la espiritualidad como central. Tal vez la cultura moderna lo tenga perdido eso. Hasta porque convierte lo que era esta sabiduría espiritual en una orden muy diferente de las cosas.
Y me gustaría hablar un poco de esta orden diferente de las cosas, porque me parece que este orden social, económico y que está trayendo tantas consecuencias a nivel de la propia naturaleza como a nivel social, hay algo de profundamente enfermo en eso, desconectado en eso. Y que tal vez estemos viviendo en este momento histórico una crisis que es al mismo tiempo social, económica, ecológica y espiritual. En este gran orden de la naturaleza, un aspecto muy importante es la muerte, la función que la muerte tiene en el gran cuadro de la vida. Porque la muerte, y lo uso en imagen de una tempestad en la floresta, la muerte tiene la función regenerativa, hace que todo se transforme, ¿no? Entonces, la muerte tal vez sea vamos a decir, el arquetipo de la transformación, de la mudanza. Y por consecuencia, está también por detrás de todas las crisis. Hoy nosotros estamos viviendo una crisis de muerte. Mueren mueren las personas queridas, hasta nosotros mismos estamos en riesgo. Pero, vea, cuando, y acá, para ir adelante en este pensamiento, necesito decir que las crisis psíquicas tienen también la misma función que las crisis de tempestad en la naturaleza. Son todas crisis regenerativas, ¿no? Podríamos decir así, esta crisis de muerte que nos presenta el COVID-19 es una crisis multidimensional, muchas dimensiones. Ella es esencialmente también un espejo de lo que se pasa con los humanos, con nosotros mismos. Curiosamente, el coronavirus nos está poniendo frente a muchas cosas que son metáforas de nosotros, de nuestro propio funcionamiento. Es muy importante para mí mirar a esto, el que COVID-19 habla de nosotros, seres humanos. Pero antes de entrar más directamente en algunas proposiciones, les quiero lembrar una cosa que viene de la psicología que es muy importante. La salud psicológica envuelve que las personas tengan una buena conexión consigo mismas y que por lo tanto se abran a las necesidades más primarias, más importantes, hasta las necesidades más espirituales. Cuando nosotros perdemos contacto con este flujo de necesidades, no podemos más orientarnos auténticamente en el mundo. Y entonces nuestra orientación pasa a ser por medio de las creencias sociales. Cuando una persona entra en sufrimiento neurótico, es porque no tiene más autoorientación, no está más en conexión con la fuente de autorregeneración y de sabiduría interior. Necesita orientarse por lo que es acepto en el social. Y cuando el que es acepto en el social, en la dimensión social, guarda creencias que se han tornado disfuncionales, acá tenemos un gran problema, porque podemos hablar de una sociedad que se ha tornado neurótica, o una sociedad que es normal, no tiene, no funciona como un trastorno clásico de la psiquiatría, pero tiene una normalidad
que también está enferma. Acá en Brasil, pienso que en muchos otros lugares hay la expresión la normosis, que es la neurosis de la normalidad. Por eso lo que dijo Flor a poco, cuanto el deseo de volver a normal, a mí me da miedo, realmente. ¿De qué normal? ¿A qué normal vamos a volver? Es extremadamente necesario que estemos mirando a lo que es necesario morir. Creencias que no más funcionan. Y que podamos mirar a la realidad más cerca de esta sabiduría original. Esta es la manera en mi entendimiento, de vivirnos con más autenticidad nuestra espiritualidad. Y concuerdo completamente con Flor cuando dijo que el espíritu y el sanar el ser y el sanar el ecológico, todo eso tiene un aspecto espiritual. Pero vamos más directamente a qué el coronavirus nos está enseñando. La primera cosa que quiero hablar es que nosotros somos el predador mayor de la naturaleza. Coronavirus, el COVID-19, nos pone en la posición de presa. Estamos ahora sintiendo lo que todos los otros seres sienten con respecto a nosotros. Eso debería también hacernos pensar, porque una otra metáfora de COVID-19 para mí fue expuesta de manera brillante en la película Matrix, en la Matrix 1. A los que gustan la película van a lembrar en el momento en que Morpheus recibe del agente Smith una definición de humanidad. Y el agente dice a Morpheus, la humanidad es como un virus, porque solo el virus lleva a la destrucción de aquel que lo hospeda. La humanidad está viviendo como un virus en el planeta. Y de esta manera, el surgimiento de COVID-19 es un espejo de algo que no está bien, ¿no? Pero vamos adelante. Un otro punto es que todos nosotros sabemos que estamos viviendo en graves desequilibrios ecológicos. El COVID-19 es más una muestra de eso. Hay luego, después del COVID, una otra crisis previsible que vendrá de las mudanzas climáticas. Deberíamos acostumbrarnos nosotros a tener que trabajar con las consecuencias de nuestras escojas. El COVID-19 nos da la oportunidad, en primer lugar, de vernos a nosotros todos como una sola humanidad. Porque esta crisis está haciendo con que todos nosotros tengamos de comportarnos de la misma manera. El otro punto es que estamos en una especie de retiro espiritual forzado, a rebeldía de nosotros. ¿Y cuál es la función de los retiros en las tradiciones espirituales? Mirar de afuera y ponernos en contacto con lo que tenemos adentro de manera más profunda. La sociedad en que vivimos, como Flor muy bien dijo, se ha tornado una sociedad para fuera. Y si está para fuera, nos falta el tiempo kairos, el tiempo significativo, porque en este tiempo de retiro, que el alma se puede amadurecer y dejar hacer en él lo que hacen las tempestades, poner afuera las ramas, las hojas, todo que nos sirve más para una vida auténtica.
Por tanto, el COVID-19 nos da una increíble oportunidad de una mirada profunda y revolucionaria para cómo está nuestra vida, en qué mundo lo vivimos y lo que no nos sirve más. Esta cuestión que Flor ha traído también, que muchos de nosotros estamos encantados de percibir, cómo la naturaleza, los seres de la naturaleza vuelven a las ciudades, el agua, el aire, todo eso, es una otra lección tan importante cuanto esta de la unidad de la humanidad, porque nos habla de que la naturaleza trabaja muy bien para regenerarse. Si nosotros llegáramos a comportarnos como una sola familia, una sola humanidad, cuando se queda claro que hay que tener mudanzas profundas en nuestra economía, en nuestra organización social, en nuestra relación con la naturaleza, es como si estuviéramos aprendiendo a agir, a comportarnos con esta unidad. Y para mí es increíble, increíble esta percepción que tuvo que todo se regenera muy rápido, muy rápido. Por tanto, tenemos un gran poder de hacer un cambio significativo en la ruta de la humanidad. Pero es claro que para eso es necesario que no tengamos la ingenuidad de pensar que lo mejor es volver al normal. Aquel normal es un normal de muerte. Flor empezó su habla con eso y quiero concordar completamente con ella. Hay algo muy equivocado en el normal y estamos acá convocados a la libertad del ensueño, de imaginar, de creer que es posible organizar nuestro modo de vivir en términos de trabajo, en términos de generación de renta, en términos de organización social, con otros valores más cerca de lo espiritual, ¿no? Bateson, uno de los autores que me inspira y inspira a la ecopsicología, Gregory Bateson, ha dicho que cuanto más nuestra manera de pensar se afasta de la manera como la naturaleza trabaja, más locos nos tornamos. Nos podríamos decir, coherentes con Rosa, que nuestro modo de pensar y comportarnos en completo desacuerdo con la naturaleza nos ha tornado no solamente más locos, pero más suicidas. Una sociedad que camina para su autodestrucción está teniendo con el COVID-19 una oportunidad de una reflexión radical con respecto a las mudanzas necesarias para dónde queremos ir. Y gustaría para encerrar, unir dos autores, dos personajes importantes, un contemporáneo y otro más antiguo. El contemporáneo, Joanna Macy, que ya fue citada acá por Belén en el último webinar. Ella dijo que estamos viviendo un tiempo de transición de la sociedad del crecimiento industrial para la sociedad de manutención de la vida. Esto envuelve una mudanza de foco, del crecimiento para el equilibrio y la armonía. No existe en la naturaleza algo como acumulación de riqueza y de energía en una sola especie, porque esto significa la muerte del sistema. Y es para donde tenemos que caminar, que la energía sea distribuida por todas las especies, que todas las especies tengan el derecho a la vida, porque no hay salud para una especie sin la salud del sistema en que vive esta especie.
Y esta sensación, esta percepción de interdependencia, de conexión y del derecho de todos los seres, no solamente los humanos, de vivir en su pleno potencial, esto es profundamente espiritual. Y es esta la revolución espiritual que para a donde tenemos de caminar, creo yo. Y el otro personaje es la propia presentificación de eso, la corporificación de eso, que es Francisco de Asís, que es considerado el patrono de los ecologistas, y que como representante de una cultura jerárquica en relación a la red de la vida, miró a todos los otros seres hermanados en el mismo propósito de vivir el misterio, expresar el misterio en sí mismos y transformar esto en una manera de estar en el mundo en conexión y en armonía. Entonces, en este sentido, el funcionamiento psíquico en crisis, la naturaleza en crisis, todos nos apuntan para una regeneración en la dirección de la salud y al mismo tiempo de la espiritualidad, en este senso de que tenemos de salir de la mirada fraccionada para mirada de la unidad, de la interdependencia, de la interconexión. Bueno, es eso lo que gustaría de compartir. Gracias. Gracias Marco, gracias Flor, fue realmente inspirador escucharlos. Es muy lindo escucharlos desde donde hablan, ¿verdad? Porque hablan desde la pasión de lo que realmente saben, desde lo que han experimentado, vivido, comprendido, desde lo que han buscado adentro de sí mismos y quieren compartir. Entonces, sin duda la espiritualidad es un tema que la psicología ha dejado fuera, salvo en algunas corrientes un poco más nuevas y transgresoras, digamos, ¿verdad? Pero es muy necesario traerlo y inevitable cuando nos acercamos a la naturaleza, porque aparece, no hay forma de evitar que aparezca la espiritualidad cuando nos acercamos a la naturaleza, desde donde nos acercamos en la ecopsicología, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por las presentaciones, nos hicieron reflexionar a todos, quedamos así mirando, y me gustaría saber si nadie tiene preguntas. Por ahí nos han dicho muchas gracias, muy claras las presentaciones y sí, muy inspiradoras. Y si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, los dejo un momentito así pensar, a ver si quieren decir algo, preguntar algo para alguno de ellos. Mientras tanto, voy a ir colocando en la pantalla nuestra página web de de la IES, para que ustedes puedan ver en lo que estamos trabajando. A ver, alguien... Ahora, acá está el chat. Muy inspirador. Parabéns, Marco. Parabéns en portugués. Entonces, aquí estamos viendo una foto de un congreso, de uno de nuestros congresos. Este fue en Uruguay, justito. Así trabajamos en ecopsicología, ¿verdad? Estamos en la naturaleza. Tanto como es posible, ¿verdad? Sentados en el pasto y mojándonos y ensuciándonos un poco porque nos hace bien. Pero acá les quiero contar más que nada en esta página de la IES, donde están invitados a ingresar. Voy a poner en el chat la dirección de la página web. Ahora estoy viendo si que hay alguna pregunta, ya voy para ahí. .is.bio. Entonces voy a seguir con las preguntas un poquito y luego les cuento un poquito más de lo que estamos hablando aquí en la página web. Me parece bien importante.
Está alguien preguntando desde Venezuela. Sí, estamos trabajando con Venezuela y tenemos un candidato a representante, Iván Morales, sí, Iván Morales. Recién uno que tienen un parecido en los apellidos. Así que nos pondremos en contacto contigo, Karen. Después Alexia Hughes pregunta si se puede hablar más sobre el arquetipo de la muerte. Y también alguien pregunta, Silvia Ochoa pregunta, ¿cómo entender y hablar de la muerte de los humanos y de la naturaleza en sintonía con la espiritualidad? Así que entonces vamos a dejar esa pregunta para ustedes dos, después seguimos. Cortito, por favor, sintético. ¿Quién lo va a Flor, contestar? ¿quieres hablar, Flor? Sí, por aquí ando. Nada más estoy viendo. ¿Cuál fue la pregunta, Teresita? Son dos. Alexia Hughes, ¿puedes hablar más sobre el arquetipo de la muerte? Y Silvia Ochoa, ¿cómo entender y hablar de la muerte de los humanos y de la naturaleza en sintonía de la espiritualidad? Con la espiritualidad. Ok, bueno, creo que Marco ya lo mencionó de manera muy atinada, pues la muerte es parte de la vida. Lo que pasa es que si me voy a la parte arquetípica, ¿no? Todos los pueblos originarios, incluyendo por acá en Latinoamérica, por ejemplo, pienso en los pueblos de por acá de México, ¿no? Los aztecas, los mayas, ellos ya tenían este arquetipo muy presente. Sin embargo, tenían el arquetipo presente, pero no tenían una tendencia, ¿no?, hacia la muerte de manera inconsciente, me parece, me atrevo a utilizar ese término, como lo estamos teniendo nosotros, como lo dijo Marco. Al menos yo así lo veo. Tenían un culto hacia la muerte. Para ellos el morir era incluso trascender, era pasar a otro plano diferente, y los guerreros, por ejemplo, tenían un gran honor de morir en las batallas. Entonces, el arquetipo de la muerte siempre ha estado presente porque es parte de nuestra vida, de la vida humana y de todos los seres del planeta. Pero cuando hablamos de una tendencia hacia los actos de muerte, entonces ya no hablaríamos como tal de un arquetipo desde, digamos, desde la salud mental y psicológica y emocional de los seres humanos, sino una tendencia hacia, no hacia la vida, sino a buscar elementos que nos apartan de la vida a través de este gran vacío y de esta gran desconexión que hemos tenido. Eso es lo que pudiera yo aportar en este sentido. No sé si tú quieras comentar algo, Marco. Sí, creo ser importante y me gustó mucho que Alexia, que es una compañera nuestra de Brasil, tenga levantado eso. Que el arquetipo es un arquetipo central, ¿no? El arquetipo central, porque como un fenómeno de la vida y fundamental en el orden, se presta muy bien para una metáfora de la propia espiritualidad, ¿no? Cristo ha dejado eso muy claro, Buda también, cuando Cristo haga de vida, no es la vida de una conciencia ignorante de su pleno potencial. Vida es vivir en el pleno potencial, y así es necesario una muerte para el viejo, el que no más sirve, para el limitado, para la ignorancia. Las cosas de un ego ignorante y desconectado, aunque hay que se dejar que mueran. Al mismo tiempo, la muerte es la descubierta, como Flor acaba de decir, es la descubierta de otro orden de cosas, ¿no? Y así, para mí, por ejemplo, me parece que si tomamos a serio cualquier tradición espiritual, la muerte es un momento sagrado, uno de los momentos más importantes de la vida, sino el momento más importante de la vida. Porque cuando un ser va a estar delante del misterio, va a descubrir el misterio, salir
del conocido y entrar al desconocido, entrar en fin, a un otro orden. Entonces, con una perspectiva positiva, ¿no? De que la muerte no sea el final, pero sí el final del conocido, pero que la vida y la conciencia continúan su jornada, su camino de transformación. Así, la muerte necesita aceptar la transformación, hace con que tengamos que aceptar la transformación de todo. Y acá un elemento importante. Nuestra sociedad contemporánea bien puede ser definida como una sociedad que nega la muerte. No solo nega la muerte, pero nega hasta la importancia de la vejez. Como que genera un preconcepto contra la vejez, porque es la fase de la vida en que más nos aproximamos de aquel de que tenemos más miedo, que es la muerte. Pero al hacer eso, la sociedad, la mentalidad contemporánea, se queda fijada en una actitud más como que adolescente frente a la vida. No honra, no reconoce el ciclo completo. Y la psicología nos muestra muy bien. Cuando negamos algo, nos tornamos esclavos de este algo. La negación de la muerte en la sociedad contemporánea, que ahora es relembrada de la muerte con el COVID-19, ¿no? La, la, la negación de la muerte ha convertido nuestra sociedad en la sociedad más mortal de que se tiene noticia. Son 2 guerras mundiales, injusticias, iniquidad para todos los lados, ¿no? Así que con una mirada espiritual, necesariamente tenemos de mirar nuestra propia finitud. Y nuestra propia finitud es un hecho que amenaza la mentalidad dominante, que solo quiere tornarse más poderosa, más controladora, más narcísica, más grandiosa, y así bien podemos definir nuestra crisis como una crisis de falsa grandiosidad. Y es así tan claro que el menor de todos los seres, un virus, viene a darnos un tapa a la cara para mostrarnos que no somos tan grandes así como pensamos. Si creemos que podemos dominar el planeta y poner el planeta a nuestra imagen y semejanza y semejanza, viene el virus y nos dice, no, 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 no es así, no es así. Hay que mirar de nuevo, hay que aprender un poco más sobre qué es vivir, qué es ser humano. Y acá estamos hablando de espiritualidad, encontrar nuestro lugar en el gran orden. Creo que es un poco sobre eso que nos habla la muerte. Tenemos una pregunta más, muy interesante, pero antes de pasar a esta pregunta, quiero contarles un poquito a los que están presentes de la posibilidad de hacerse miembros de la IES, ya que tenemos, bueno, un montón de ventajas, ¿verdad? Así para las personas que se acercan. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, quienes estamos trabajando, somos todos voluntarios, trabajamos un montón, y de alguna manera las anualidades nos ayudan, ¿verdad? Porque podemos hacer este tipo de cosas, podemos expandir la llegada de la ecopsicología de una forma más sostenible para todos nosotros, que hacemos un gran esfuerzo. Y siendo miembros, ustedes pueden llegar también a webinars privados, que son para miembros, justamente. Tienen descuentos, tienen cursos, ¿verdad? Disculpen que les estamos contando esto, pero realmente queremos que se agreguen a nuestra comunidad,
porque también desde allí, desde ser miembros, estamos trabajando permanentemente en unirnos, ¿verdad? Es bien importante en este tiempo en que estamos todos tan separados, en que vivimos en casas bien aisladas, ¿verdad? Sentir que pertenecemos a una red internacional, que estamos todos de alguna forma apostando a lo mismo, también ayuda, ¿verdad? No estamos solos. Hay mucha gente en muchas partes del mundo apostando a lo mismo. Entonces queremos invitarlos a que se unan, porque los necesitamos además, porque todos tenemos algo para aportar. Entonces en la página web tienen la posibilidad de hacerse miembros y sería un gusto darles la bienvenida. Entonces vamos a pasar a la pregunta siguiente. Buenos días, mi nombre es Armando García, estudiante de la UNAM en México. Mi pregunta es para saber cómo empezar con esta nueva normalidad en nuestra vida diaria, aparte de como ya antes mencionaron en la presentación. Así que, Marco, Flor. Muy bien, gracias, Tere. Bueno, antes que nada, bienvenido, Armando. Me da muchísimo gusto que te hayas conectado. Verte por aquí es un gusto. Y bueno, yo lo que puedo aportarte en ese sentido es lo que ya comenté, pero voy a abundar un poco en ello. Hay que comenzar con uno mismo. Tú sabes perfecto cómo está la situación de nuestro país, ¿no? Es un país que ha estado históricamente muy golpeado. Los políticos que hemos tenido, sean de un lado o del otro lado, todos se han enriquecido de nosotros. Entonces creo que la primera etapa que tendríamos que hacer es comenzar con nosotros mismos y sabernos un solo país, pero no nada más un solo país, formamos un solo mundo con toda la gente y con todos los seres del planeta. ¿Cómo podemos comenzar con nosotros mismos desde adentro? Yo te diría, acércate a la naturaleza. Tú y yo hemos estado conviviendo en algunos espacios en donde tú has sido coach de muchos chiquitos y creo que lo que haces es un trabajo maravilloso. Estás en la naturaleza y además les enseñas a ellos a cooperar, a trabajar juntos. Entonces yo creo que de entrada ya lo estás haciendo, pero por otro lado creo que nos falta muchísimo trabajo en la parte social y tomar conciencia de lo que cada quien puede aportar a nuestra sociedad y seguirlo haciendo desde lo mejor de nosotros mismos. Y por otro lado, pues ayudar a esta regeneración del tejido social y de la naturaleza, porque de otra manera, bueno, ya lo comentó Marco, ¿no? Estamos teniendo actitudes francamente suicidas en ese sentido. Espero contestarte, pero seguramente Marco te va a poder aportar otras cosas también. Bueno, me gustaría compartir una enseñanza que tuvo de un gran amigo y maestro acá de Brasil, que dijo de una manera muy poética: cuando una floresta se pone abajo, ella se queda con mucho barulho. ¿Cómo se fala, Teresita, barulho? Ruido. Sí, cuando cae con mucho ruido. Pero cuando la floresta está creciendo, lo hace en silencio. Nosotros estamos ya siendo testigos del nacimiento de una nueva mentalidad. La mentalidad que está muriendo, muere con gran ruido, sin querer morir, aferrándose a su poder por el dinero, por el control. Es lo que podemos ver en los sistemas que lucran con la tragedia, ¿no? Un sistema económico que nos está llevando a la destrucción social y ambiental. Todo esto es viejo, tendrá de mudar, tendrá de cambiar. Por ejemplo, nosotros en general tendemos a pensar que después de la queda del muro de Berlín, que capitalismo es algo por completo dado como el sistema, la gran evolución, ¿no? En mi habla no hay nada de defensa de ninguna ideología económica. Solo quiero lembrarlos que en nuestro sistema de creencia, capitalismo es algo
incuestionable. Pero al siglo XIV no existía. Probablemente al 22 también no existirá. Hay que tener libertad para pensar en el nuevo, en el diferente. En muchos genios, personas extremadamente preparadas están haciendo eso. Y hay toda una serie de movimientos de literatura, de proposiciones en fases de experimentación que ya están surgiendo para el nuevo, el real nuevo, ¿no? Entonces, si la respuesta que daría es acércate de los autores y las iniciativas que están ya pensando en términos ecológicos, sistémicos, holísticos, en términos de interconexión de la vida, que están afuera de la lógica de la dominación y están ya trabajando con otra manera de pensar. Creo que esto es. Bien, tenemos dos preguntas más y algunos saludos, pero me parece importante dar espacio, ¿verdad?, a lo que nos están preguntando. Entonces nos preguntan, ¿qué pueden decir las culturas nativas actuales de la Tierra sobre nuestro futuro y qué hacer ahora? Esa es una de las preguntas. Si quieren, ya leo la siguiente. Sí. Porque de alguna manera se unen. Tenemos el desafío de hacer que la transformación individual y la conexión espiritual con la naturaleza sea cada vez más colectiva, más común. El colectivo, exactamente, parece estar acostumbrado a una normalidad neurótica, rígida y fragmentada. Frente al desafío, ¿cuáles deberían ser nuestras principales prioridades y luchas? Muy compleja esta pregunta. Pero Flor, si me permite, voy a empezar. Adelante, Marco. Sí, claro. Cuando se pregunta sobre las culturas nativas, la descalificación y la muerte de las culturas nativas es consecuencia de la muerte del indígena interior en nuestra cultura dominante. Todos nosotros tenemos adentro de nosotros, este espíritu indígena que nos enseña, siempre ha enseñado, que nosotros humanos tenemos una relación de completa pertenencia. Esta es palabra, pertenencia. Sí. Que hay una sabiduría espiritual en todas las cosas. Y ellos en general hablan de una manera espiritual de estar en la vida, que significa una manera espiritual de estar en conexión con todo el orden, con los otros no humanos, ¿no? Entonces creo que hay un mensaje de esa, creo no, con absoluta certeza, hay un mensaje de sabiduría en los antiguos que por el preconcepto en general no sabemos. Hay una tragedia en esta área porque ellos mismos están perdiendo, en cuanto mueren sus viejos, están perdiendo su propia cultura en muchos lugares. Pero en el campo de la ecopsicología es fundamental escuchar a los antiguos, escuchar a los pueblos de la floresta, su sabiduría, y poder experimentar lo que experimentan ellos. Porque así, con esto que nos falta como cultura dominante, probablemente seremos más saludables. Gracias, Marco. Bueno, pues yo lo que quisiera ahorita que estaba escuchando a Marco hablar, recordar un poco esto del 2012, no sé si recuerden que había muchas especulaciones, ¿no? Con el mensaje de los mayas y que si era el fin del mundo y bueno, nos han terminado el mundo ya varias veces por ahí en diferentes culturas, pero lo que sí es cierto es que ellos dijeron que era un punto de no retorno, es decir, que había una transformación y que si esta transformación no se lograba hacer de manera colectiva, seguramente era la extinción de la vida como tal. Entonces, creo que es de lo que Marco nos estaba hablando. Ellos ya en su tiempo
de alguna manera lo sabían y creo que lo siguen sabiendo hoy. Yo me atrevo a afirmar que lo que ellos dicen es que tenemos que regresar a estas raíces. Ellos siempre han estado ahí, siempre han estado en contacto con la tierra, honrándola, honrando a los elementos naturales, al agua, al fuego, al aire. Entonces, poder regresar a estos orígenes, que además, como dice Marco, los tenemos verdaderamente cerca. Tenemos la gran fortuna acá, los que somos de América Latina y los que no, también lo tienen a la mano, ya con esta globalidad, de regresar a estas maneras de organización y sobre todo a esta gran humildad espiritual que tienen ellos de honrar a la tierra como nuestra madre. Ahora que Marco hablaba de San Francisco de Asís, bueno, el año pasado, a fines de año, hubo una cumbre en el Amazonas y una anécdota que por ahí les puedo comentar es que los pueblos originarios de la zona del Amazonas estuvieron invitados a la cumbre que fue organizada por el Papa Francisco y tiraron algunas personas radicales, por supuesto, una estatua de la Pachamama al río. Y Francisco se enojó muchísimo y hizo que sacaran la estatua de la Pachamama y dijo, aquí hay cabida para todos. Y la madre al final es nuestro planeta. La madre es quien nos acuna, quien nos acoge y quien nos da la vida. Entonces, creo que ahí hay una gran, además de verdad, gran humildad en ese sentido, como reconociendo estos verdaderos saberes ancestrales que hemos dejado de lado, pensando a veces que son contrarios a algunos tipos de espiritualidad, ¿no? Y no es así. La espiritualidad verdadera lleva siempre hacia la vida y hacia la trascendencia. Eso es lo que podría yo comentar. Sí. Sobre la segunda, Teresita, la segunda pregunta que la encontré acá de Janaína. Janaína es una también querida amiga de Brasil. Estamos incluso escribiendo juntos un artículo sobre Teilhard de Chardin y ecopsicología, y Flor ha traído hoy Teilhard de Chardin para nuestra conexión. Pero la pregunta me hace rememorar un pasaje del Poder del Mito de Joseph Campbell, que dijo que el nuevo arquetipo que está vibrando ahora es el arquetipo de la unidad, de la totalidad, ¿no? Y yo traduzco eso como una necesidad primaria del alma de sentir esta pertenencia, sentir esta conexión, saberse parte de un todo. Es el completo opuesto de la mentalidad narcísica que está en nuestra cultura en completo dominio, ¿no? A partir de eso, con esta perspectiva de unidad, hay una expresión que viene del pensamiento ambiental que es muy inspirador para la ecopsicología. Significa honrar, a esta expresión, honrar todas las nuestras relaciones. Honrar todas las nuestras relaciones. Esto tiene implicaciones para el concepto de sanación en la ecopsicoterapia, que es la aplicación de la ecopsicología al universo de la psicoterapia. Que esto que sería la sanación no puede ocurrir solo adentro de la persona, pero hay que expresar en una manera de relacionarse en todas las nuestras relaciones, en que a real sensibilidad para el otro, así como para nosotros. Hay un respeto al otro, así como para nosotros. No solamente entre los humanos, pero el mismo respeto y la misma empatía a las otras especies. Así que sanación significa reconexión, significa poder estar en relación profunda
con el propio planeta, con los sistemas de vida. Y hay algo de profundamente espiritual en eso, ¿no? Entonces, caminar para la salud individual significa, en esta perspectiva, estar también a servicio de la salud colectiva, no solo de los humanos, pero de toda la teja de la vida, de la red de la vida, incluso del planeta, ¿no? Bueno, creo que es eso. Y complementando nada más lo que dice Marco, en la naturaleza nada subsiste de manera aislada. Si vemos los mecanismos de la naturaleza, un árbol da frutos, da sombra, hay muchísimos microorganismos que viven en el árbol y el árbol les da muchísimos nutrientes. Entonces yo complementaría nada más esto, tener este modelo de la naturaleza, sabiendo que nosotros estamos aquí para un propósito fundamental, que es de dentro hacia afuera, es ponernos al servicio de la vida, de toda la red de la vida, de los humanos y no humanos, tal cual como lo hace la naturaleza, imitando estos mecanismos naturales que el propio planeta nos está mostrando de manera absoluta. Y cuando entramos en contacto con la naturaleza, ahí es donde entramos en esta gran reconexión de para qué estamos aquí y cómo podemos imitar estos mecanismos que la madre nos enseña. Bueno, ¿Podría estamos... Teresita Sí, complementar un poco? poquito. ¿Sí? ¿Hay otras preguntas? No, estamos cerrando, No, ya estamos en hora. cerrando. Sí, Pero yo dale. solo gustaría de rememorar que siempre me pareció muy curioso la oposición que en muchos autores se hace a lo que es cuál es el opuesto del amor, ¿no? Porque en el inicio yo pensaba que el opuesto era el odio. Después me encantó descubrir que el opuesto es el miedo, ¿no? Y hoy me encanta la idea de que el opuesto del amor es el control, es el ejercicio del poder. Y nosotros vivimos como seres complejos y polares, de manera que hay en nosotros una dimensión que es conexión, otra que es ejercicio de poder. No es posible para nosotros vivir en el planeta sin ejercer algún tipo de control sobre nuestro ambiente. Pero no es posible vivir espiritualmente sin conexión. Hoy vivimos un tiempo en que psíquicamente la cultura dominante está fijada en el control, en el poder. Hace todo para controlar el planeta, para tener poder sobre todas las especies. Y así se olvida del opuesto, que es de la conexión, de la sensibilidad, de a dónde viene la ética. Es el origen de la ética, es la percepción del otro, pero la percepción sensible del otro. En la ausencia de la percepción sensible del otro, es muy fácil ejercer el poder, y el poder, cuando usado en demasía, genera el sufrimiento y hasta la muerte. Entonces, hay un movimiento que parte de esta crisis es contrabalanzar, equilibrar esta énfasis en el control y en el poder, poniendo más energía en la experiencia de la sensibilidad empática, de la conexión, del respeto. Porque una otra ética es necesaria, una ética ecocentrada, ¿no? No más una ética antropocentrada que solo reconoce derechos para nuestra especie. Fue el que Papa Francisco expresó en este episodio a que Flor se ha referido, de que una visión indígena de la Pachamama es descalificada por algunos cristianos radicales. Y afortunadamente el Papa dijo no, todas las visiones son necesarias. Y tanto en Francisco cuanto en las visiones originarias hay una énfasis en la conexión
en la sensibilidad, en la percepción respetuosa de las otras especies y una otra calidad de relaciones. Esto es la cura que nuestro tiempo da, y es algo como experiencia profundamente espiritual. Bueno, ahora sí, estamos en la hora y es necesario cerrar. Si queremos agradecerles a ambos por todas estas reflexiones maravillosas que nos dejan con sustancia para revisar, y quiero leer así un comentario que dice, es de Sara, muy clarito, con mucha firmeza y ternura. No hay vuelta atrás. Regresemos a la madre naturaleza y abracemos su sabiduría. Gracias, gracias. De alguna forma creo que esto expresa el sentir de todos los que estuvimos escuchando. Hay más saludos y agradecimientos, y entonces qué bueno estar juntos, qué bueno estar juntos de esta forma, qué bueno que pronto vamos a estar juntos en carne y hueso otra vez, y qué bueno que vamos a estar juntos pronto a la naturaleza, a los árboles, al mar, a los ríos, a las aves. Entonces nos vamos a ver nuevamente en un próximo webinar, que este va a ser en inglés. Entonces quiero leerles el texto en inglés para los que se animan y pueden comprender. Es Beyond Lost and Recovered Connections. Va a ser con Andrea Marais de Sudáfrica y Anne Sterk de Bélgica, y la anfitriona va a ser Julianne Sky Arbor de Estados Unidos, y esto va a ser el 30 de junio, en el mismo horario. Así que los esperamos a los que se animen al inglés. Después van a ver algún otro más en español también. Así que estén atentos y atentas, que vamos a estar enviando las comunicaciones. Un enorme abrazo a todos y a todas los que estuvieron acá. Enorme abrazos a Flor y a Marco. Gracias, gracias. Gracias a ti también, Teresita. Gracias a todos. Gracias, Y nos gracias vemos por en la ustedes. IES. Sí. Hasta Bye. pronto. Chao, chao.